Es el momento que abrimos la palabra de Dios. Un momento muy especial para la Iglesia cristiana a lo largo de la historia, cuando buscamos en lo que Dios ha revelado a nuestros antepasados, pero también luego tratamos de traerlo a nuestro tiempo y seguir aplicando las enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Mi pregunta para nosotros hoy es, si tuviéramos que escribir nuestra autobiografía, ¿qué resaltaría? ¿Qué les gustaría que la gente cuando lea tu autobiografía resalte? ¿Vieron la época que se leía libros en papel real? Y la gente agarraba un resaltador y subrayaba. ¡Qué lindo! Pensá tu autobiografía. ¿Qué resaltaría la gente? ¿Qué parte no se querría olvidar? También con los e-books se resalta, Pero el punto es, ¿qué parte de tu vida significaría algo importante para las próximas generaciones? ¿Cómo te gustaría que todos se acuerden de vos? ¿Qué contribuiste al mundo? El libro de los Hechos de alguna forma nos recuerda qué pasó con toda la primera generación de cristianos después de la resurrección de Jesús. Hoy estamos cerrando la serie que fuimos viendo textos selectos del libro de los Hechos de los Apóstoles y de quienes fundaron esa iglesia. Vemos en esas historias personas comunes, ordinarias, pero que recibieron al Espíritu Santo, fueron transformadas y dejaron una marca que nadie podrá olvidar porque quedaron registradas en el libro de los Hechos. Pablo es uno de los ejemplos. El libro termina con Pablo, pero no empieza con Pablo. Pablo no estaba al principio, pero más o menos por la mitad del libro aparece un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, fue transformado por el poder del Espíritu Santo y terminó siendo uno de los que más predicaba y proclamaba el mensaje del Evangelio. ¿Será que Dios hoy nos llama a cada uno de nosotros también a continuar ese legado? La propuesta de hoy es que Dios nos invita a seguir su misión con vidas transformadas y con manos dispuestas. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Es raro, porque es un final abierto. Cuando uno lee un libro, muchas veces tiene una introducción, una trama y una conclusión. Y uno termina el libro sabiendo cómo terminó la historia que empezó a leer. Sin embargo, algunos libros, como este, tienen un final abierto. Uno podría decir, si está viendo una película, final abierto, viene la segunda parte. Ya están preparando la 2. Bueno, Hechos de los Apóstoles es eso, es un libro abierto. Fuimos viendo distintas características de la comunidad del resucitado. Hemos visto que era una comunidad nacida del Espíritu, aludiendo a Pentecostés, una comunidad que se acompaña mutuamente en tiempos difíciles y superan obstáculos, una iglesia en movimiento con llamado misionero, una comunidad multicultural e intergeneracional. Esas fueron todas las reflexiones que fuimos haciendo. Una comunidad consciente de su contexto, que tiene en cuenta el barrio donde vive, las personas que lo rodean y cómo transmitir el mismo mensaje de Dios. El domingo pasado vimos una comunidad que trasciende a sus líderes, aludiendo cuando Pablo se despide, sigue su viaje misionero y la iglesia se queda sin pastor, pero Pablo les delega a los líderes, a los ancianos, que continúen la misión también, que no dependieran solamente de la presencia del apóstol Pablo, sino que la iglesia misma como comunidad continúe construyéndose. Y hoy cerramos el libro con esta idea y pensamiento de una comunidad en misión permanente. Es interesante que este libro no termina con la muerte de los apóstoles. Que uno podría decir, si el libro se llama Hechos de los Apóstoles,
Yo me imagino que es como una biografía de los apóstoles, que cuentan más o menos lo que hicieron y cómo murieron y cómo terminaron y cuál fue el legado. Sin embargo, no se cuenta eso. No sabemos por el libro de Hechos cómo terminó la vida de estos apóstoles y primeros cristianos. Evidentemente, eso es un mensaje en sí mismo, porque lo principal de la biografía de los apóstoles no era su vida, sino lo que proclamaban. Lo esencial de Hechos de los Apóstoles no es lo que los apóstoles hicieron, sino lo que Jesús hizo a través de ellos. Por eso nuestra biografía tampoco se trata tanto sobre lo que nosotros hagamos, sino lo que permitimos que Dios haga a través nuestro. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente resalte si algún día se lee mi biografía, aunque a poco les interesaría. Vamos a meternos en el texto que tenemos de hoy y voy a resaltar solamente 3 cositas que me parece interesante. En el versículo 3 nos muestra a un Pablo que en este momento está prisionero en Roma. No nos dice demasiados detalles, pero por las epístolas tenemos un poco más de información. Pero hay mucha gente que dice, necesitamos escuchar más de este mensaje que se está predicando. Queremos saber. Y por eso dice el 23, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojada. Se llenó la casa de gente que quería saber más de esto que Pablo estaba diciendo. Y dice, desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús. El mensaje de Pablo no iba apuntado a tratar de ser mejores personas, tratar de llevarnos bien y ser de alguna forma ejemplo para otros. Lo más importante y central de Pablo, que no quiere dejar de lado, es que estamos explicando acerca del reino de Dios. Interesante que en todo el libro de Hechos también hay un natural crecimiento de la iglesia, pero la iglesia no es el hecho central del cual se habla. La iglesia crece, pero lo importante no era que la iglesia crecía, era que el reino de Dios estaba siendo predicado. Y Pablo termina no hablando de la iglesia, sino hablando del reino de Dios. Vamos entonces a ver un poco más qué es este concepto teológico del reino de Dios. La fe en Jesús no es solamente creer en Dios, sino reconocerlo como Rey sobre nuestra vida y darle a Él la oportunidad de orientar nuestra vida con el propósito que mejor sirva al establecimiento de su reino. En resumida forma, el reino de Dios es el gobierno presente de Cristo aplicado a todas las áreas de nuestra vida y la consumación futura del reino de Dios sobre toda la creación. Lo desmenuzo un poquito. Como persona, como cristiano, para mí el reino de Dios es que no solamente mi vida cristiana significa que voy los domingos a la iglesia. El reino de Dios sobre mi vida significa que todas las cosas que hago de lunes a lunes, y no importa dónde esté, están guiadas y orientadas por las enseñanzas de Cristo. Eso es el reino de Dios sobre mi vida. Pero por otro lado, cuando hablamos del reino de Dios, también hablamos de la creación. Y que Dios no es rey solamente sobre la iglesia y sobre los cristianos, sino que su misión es llegar a que todo el mundo lo reconozca a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Esto es lo que, de alguna forma, el teólogo neerlandés Abraham Kuyper decía con la frase que muchas veces se recuerda, que no hay una sola pulgada en toda la creación que no diga, que sobre la cual Cristo no diga, esto es mío. El reino de Dios es que Dios tiene el gobierno y autoridad absolutamente sobre toda la creación. Entonces, si eso es así, nuestra vida también le pertenece. Y todo lo que hagamos está llamado a servir, orientado
al establecimiento de ese mismo reino. Fíjense que el texto de Isaías 52 que leímos, esos breves versículos, celebran la proclamación de un mensaje de buenas noticias, pero lo hace también enfocado al establecimiento del reino de Dios. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación y le dice a Sión, tu Dios reina. Pensémoslo un momento. La importancia del cristianismo no es que creemos en la existencia de Dios. Eso no es demasiada buena noticia. ¿De qué serviría la existencia de Dios que no tiene poder para actuar, para cuidarnos, para protegernos, para orientarnos, para enseñarnos? La mera existencia de Dios no cambia todo. La buena noticia es que más allá de todo lo que nos pueda pasar en esta vida, tu Dios reina. Porque pensemos en la cultura, por ejemplo, de los griegos. Creían en Dios, de hecho, en muchos dioses. Pero eso no les cambiaba la vida, no les daba paz espiritual, no les daba tranquilidad. ¿Por qué? Porque en general creían en dioses ajenos, que estaban distantes, que no les importaba lo que nos pasaba. La buena noticia de Jesús no es que Dios existe, sino que envió a Jesús al mundo para mostrar que Él reina y está con nosotros. Por eso el título de hoy, una comunidad en misión permanente, para que la realidad presente de que Dios reina en mi vida sea también una señal del avance del reino de Dios hacia toda la creación en el futuro. Por eso también en el Padre Nuestro siempre oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es el reino de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, no solamente en mi vida, sino en la ciudad que vivimos, en el mundo que habitamos. La frase que me gusta de hoy la voy a repetir: Dios edifica su reino con vidas transformadas y manos dispuestas. Después, lo segundo que resalto de este texto brevemente es versículo 24, que menciona las reacciones de las personas. Fueron muchas personas a escuchar a Pablo hablar del reino de Dios. Y el versículo 24 dice, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Y eso es natural. Está bien, es normal que pase. Lo vimos durante todo el libro de los Hechos, que después de cada predicación, algunos creían, otros dudaban, algunos se reían y otros insultaban o perseguían. Son las reacciones naturales a la predicación del Evangelio. Pero esos obstáculos o esas distintas reacciones no detienen a la iglesia de seguir compartiendo el mensaje. Los apóstoles no se deprimían cuando alguien no respondía positivamente a su mensaje. Simplemente respetaban las distintas posturas, honraban a la gente que sinceramente no podía aceptar el mensaje, y acompañaban a quienes sí aceptaban el mensaje. Y aquellos que lo aceptaban y que creían en el nombre de Jesús, los convocaban, los discipulaban, les enseñaban y los formaban para que ellos también puedan ser herramientas en manos de Dios. Esta enseñanza nos dice que la comunidad del resucitado no se detiene ante los obstáculos. No se detiene ante las transiciones tampoco. Significa que las circunstancias de la vida pueden cambiar, pero la comunidad de Dios sigue avanzando. No depende de las personas, no depende del contexto político y social. El libro de los Hechos nos mostró el Evangelio siendo anunciado en contextos muy diversos y siempre avanzando en misión permanente. No depende de las personas, porque las personas iban cambiando. A veces estaba uno, después venía otro. La iglesia sigue. Las personas somos solamente herramientas en manos de Dios. Y hoy le toca a uno estar aquí predicando, y otro día le toca a otro, y otro día a otro, y de generación en generación, por los siglos de los siglos,
la iglesia cristiana sigue predicando el mismo mensaje. Porque Dios edifica su reino con vidas transformadas y manos dispuestas. Tercer punto, voy a saltear algunos pasajes de lo que leímos porque quiero llegar al final del libro de los Hechos, que nos enseña que la misión continúa desde cualquier lugar. Fíjense versículos 30 y 31. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. No estaba en el templo, no estaba en una sinagoga, ni siquiera estaba en la casa propia que podía recibir. Estaba en una casa alquilada, se supone, y algunos dicen como prisión domiciliaria. No importa dónde estés, dónde te toque circunstancialmente estar, podemos estar edificando el reino de Dios. En una gran ciudad, en un pueblo pequeño, en el extranjero, en el monte, en un río, donde sea que estemos, la comunidad del Evangelio puede seguir instaurándose. Y dice que en ese lugar, así como antes lo había hecho en otros lugares, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Repite la idea. ¿Notaron? Al principio decía, explicaba acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo. Y termina todo este pasaje y dice de vuelta, y enseñaba, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. Esta última parte me enseña nuevamente que la misión de Dios trasciende a la iglesia. La iglesia no es la meta del cristianismo, sino el medio que Dios usa para mostrar al mundo una comunidad que vive sus valores. La meta no es que la iglesia esté llena, aunque nos ponemos contentos de que cada vez seamos más. Pero esa no es la meta. La meta es que podamos encontrarnos en una comunidad que vive tan significativamente los valores de Dios que termina transformando la sociedad y el barrio donde vive. La meta es contribuir al reino de Dios en el mundo, desde cualquier lugar, complementando nuestros talentos y nuestros dones, caminando juntos, edificando el reino de Dios. Así hablamos de la misión de Dios hacia adentro de la iglesia, donde también servimos, nos ayudamos, ponemos nuestros dones al servicio de Dios, pero también es afuera. Una comunidad en misión permanente. ¿Cómo termina el libro de Hechos? No termina, porque continúa más allá de la comunidad inicial de la iglesia. ¿Cuándo terminará la saga de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, cuando Dios decide regresar y finalmente establecer su reino eterno. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos y esperar. Bueno, algún día vendrá. O tal vez tomar la enseñanza de los primeros cristianos y decir, nosotros también nos vamos a comprometer a contribuir a la misión de Dios. Una frase que decía el domingo pasado, la repito: si Dios está haciendo algo en vos, te está llamando a hacer algo con vos. El cristianismo no es solamente que Dios me ayude, me bendiga, me cuide, me sane, me atienda. Es que Dios me llama para que una vez que me ha restaurado, yo pueda también ayudar a otros, cuidar a otros, acompañar a otros. El fin del cristianismo no es uno mismo. Uno termina siendo un medio por el cual Dios ayuda, bendice y cuida a los demás. Por eso nos llamamos a pensar cuál es mi misión en la vida. Y alguien podría preguntar, pero ¿hace falta siempre estar en una misión? ¿No podemos a veces relajarnos y disfrutar la vida? Yo solo quiero vivir la vida, pasarla bien y listo. Bueno, yo quiero decirte que si solamente querés vivir la vida, disfrutar y pasarla, en realidad estás declarando que esa es tu misión.
Todos tenemos una misión, consciente o inconsciente. La misión lo apuntamos a el motivo que te hace levantarte cada mañana para empezar el día. Lo que pasa es que a veces no pensamos cuál es mi misión en la vida. Y entonces tal vez eso de disfrutar la vida y vivirla sea tu misión. No es que no tenemos nada por lo cual vivir. Todos deciden por qué quieren vivir. Lo que el Evangelio nos llama es a ser conscientes en para qué vivimos y que Dios, si es parte de nuestra vida, pueda darnos mayor sentido a la misión que tenemos en la vida. Muchas veces preguntamos cuando conocemos a alguien por primera vez: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo, gusto en conocerte. Y preguntamos: ¿a qué te dedicas? ¿Qué contestás cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? Muchas veces respondemos la carrera que estudiamos o lo que hacemos, de qué trabajamos. Bueno, a eso nos dedicamos. Yo te pregunto, ¿aquello a lo que te dedicas es tu misión en la vida? Quizás sí, quizás no. Pero a mí me interesa preguntarte, más que a qué te dedicas, preguntarte cuál es tu misión en la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque es fácil preguntar ¿qué haces? Me parece más desafiante pensar de qué manera estoy aprovechando esta vida que Dios me dio. Entonces posiblemente cuando nos saludamos, en vez de preguntarnos a qué te dedicas, podemos preguntarle al otro: ¿cuál es tu misión en la vida? Y si no la encontrás, vení a charlar con los pastores. Tenemos muchas cosas para decirte, siempre. Y si tenés una misión en la vida, queremos acompañarte y ayudarte también a alcanzar tu máximo potencial en eso que estás apuntando. El libro de los Hechos nos presenta historias de personas comunes que fueron transformadas por Jesús y por el Espíritu Santo y que aceptaron su misión en la vida. Te pregunté al principio, ¿cuál es tu biografía? ¿Y a qué te dedicas? También nos podemos preguntar como iglesia, ¿a qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra misión? Me gustaría enfatizar que a la luz de todo lo que aprendimos de la comunidad primitiva en Hechos de los Apóstoles, nuestra misión es ser una comunidad que invita a toda persona a vivir las enseñanzas de Jesús y ser transformados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de Dios en nuestra sociedad. Y si esa es nuestra misión, sepamos que Dios edifica ese reino con nuestras vidas transformadas y con manos dispuestas. Quizás alguien diga: no, pero yo estoy re lejos de eso. Apenas vine a la iglesia porque vi luz y pasé. No estoy diciendo que hoy tenés que transformar el mundo, pero sí que la invitación de Dios es aceptar a cada uno de los que queremos seguir a Jesús. Y aunque estemos recién iniciando nuestra vida cristiana, saber el destino final es un gran alivio y una gran motivación para entender que vivir la vida de Dios vale la pena. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque este libro de Hechos de los Apóstoles no nos ha enseñado solamente la historia de la iglesia primitiva, sino que nos has desafiado a vivir con una misión, como persona y como comunidad. Pedimos, Dios, que nos des de tu sabiduría y tu valentía para poner en práctica tus enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén.